En primer lugar, muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos acá en esta segunda jornada Carlos Estrada, Movimiento Nación de Libertad. Muchas gracias también nuevamente a las autoridades de la UNIPE por estar organizando y facilitando la posibilidad de este encuentro. Vamos a dar inicio al panel de apertura de las jornadas, en el que contamos con Sebastián Abad, Ezequiel Pinacchio, Martín García, Guillermo David. En primer lugar, las palabras de apertura van a estar a cargo de Sebastián Abad, docente de filosofía y director del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Bárbara. Buenas tardes, ¿cómo están? No estoy como filósofo, sino como un Estado. Un mini comentario, mientras nosotros estamos haciendo esto, que lo tenemos que hacer, afuera están pasando un conjunto de cosas, ambas son complementarias. Protestar y pensar. No sé en dónde se encuentran, probablemente son inseparables ese protestar y pensar, pero bueno, a nosotros nos tocó hoy estar acá de una manera más sosegada, como mañana también. Celebro que se haya podido trasladar al CIF la actividad. Aprovechemos muchísimo este privilegio que tenemos por estar en una institución estatal. Pequeña digresión que no tenía preparada, lo que viene a continuación sí, para no desviarme, hablar muy rápido y dejar la palabra a los que tienen cosas sustanciales que decir. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores, en particular a Ezequiel Pinacchio, a Martín Forciniti, al amigo Prestiga, curador académico en torno a la obra de Estrada y editor de sus textos, y finalmente estudiosos, académicos, público en general, por participar, escuchar, pensar. Gran panel recién, tiró la bomba a Omar y esto podría haber seguido por mucho tiempo más. Probablemente sean las jornadas 3, que esto sí. Celebramos y agradecemos que las jornadas Estrada se hagan en UNIPE, pero al mismo tiempo quisiera explicar por qué no es una casualidad que se hagan aquí. Señalaré 2 o 3 ideas que gobernaron el diseño del área de filosofía del Departamento de Humanidades y Arte y también por ende de la carrera de filosofía. Como nuestra universidad es departamental, pensar las asignaturas del área y la carrera de filosofía no podía ser un razonamiento aislado, independiente del diálogo con otros trayectos formativos y carreras de la universidad, que podrían nutrirse de nuestras asignaturas bajo la forma de la obligatoriedad o lo que es más común de la optatividad. Pero el aislamiento o independencia en el mal sentido tampoco podía darse respecto de otras carreras de filosofía, de las que todos provenimos, y de nuestra tradición universitaria, de la que todos provenimos. Las ideas que gobernaron en general el diseño de la filosofía en UNIPE, el área y la carrera, son ante todo contemporaneidad y vacancia. Obviamente, nuestra universidad no es el punto cero de la filosofía en la Argentina, puede y debe aprender de sus antecesores. De hecho, el cuerpo docente, como decía recién, de la filosofía en el Departamento de Humanidades, está compuesto por docentes formados y formadas en otros lados y en otros tiempos. ¿Por qué contemporaneidad? Y vuelvo al punto. La idea de contemporaneidad ofició de foco imaginario para el regreso formativo que pusimos en marcha al diseñar el plan de estudio de nuestra carrera. Desde luego, el diseño se hace de atrás para adelante. Si los graduados de nuestra carrera deberían pensar su época por medio de la filosofía e incluso ser capaces de intervenir y servir. Esto lo había escrito inocentemente, ahora a la luz de lo que se dijo del servicio, tomamos el discurso del rectorado y de otra institución. Pero no, fue pura telepatía anticipatoria. Entonces, si nuestros estudiantes pueden ser capaces de intervenir y servir, el plan de estudios debería ser un camino bien allanado para que dicho objetivo pudiera cumplirse. Lo contemporáneo no constituye una negación de la tradición, sino una relectura. Una relectura supone énfasis diversos, modulaciones distintas, silencios y omisiones deliberados. Como se imaginarán, contemporaneidad no quiere decir novedad ni coyuntura. No se trata de lo que irrumpe ni de lo que reclama con urgencia. Lo contemporáneo nos afecta por su relevancia, nos afecta en gran medida porque constituye una insistencia.
tal vez porque es una resonancia reiterada de algo antiguo, vaya uno a saber. La relevancia de los asuntos de una época no tienen por qué residir en un fenómeno novedoso. También vale lo contrario, no tienen por qué residir en algo viejo. Por esa razón, nuestro plan de estudios incluye una filosofía de la técnica, pero también filosofía de la religión. Una cucharada de arena nueva y otra de cal antigua. Pero ya que estamos con filosofía de la religión, que constituye la pareja de otra asignatura que inventamos, llamada modernidad y secularización, cabe que digamos una palabra sobre la cuestión de la vacancia, lo que dije antes, ¿no? Contemporaneidad y vacancia. Consideramos que la religión como fenómeno subjetivo, como institución, como dogma, enunciado, es un espacio de vacancia a la luz de nuestra idea de contemporaneidad. En el mismo sentido, y di toda esta vuelta para llegar al punto de estas jornadas, efecto profesional, en el mismo sentido consideramos el lugar de la filosofía argentina como vacancia, ya no como un pensamiento en general, ¿por qué no filosofías secas? O como pequeño capítulo de una meditación latinoamericana. Desde luego no tenemos nada en contra de estas ideas, simplemente tenemos otra idea. A la manera de Groucho, elegimos otra idea porque nos convencía más que las que estaban disponibles. Nuestra apuesta es por la filosofía argentina en sentido epistemológico, político e historiográfico. De más está decir que el sintagma filosofía argentina no enuncia algo que va de suyo, pero henos aquí para desentrañar los problemas, la historia y las encrucijadas que arroja. Estos problemas filosóficos, históricamente determinados bajo la forma de la encrucijada, son nuestros problemas. Aportar universitariamente a la filosofía argentina es una tarea que en modo alguno se agota en una asignatura, como la que tienen a cargo Martín y Ezequiel en nuestra carrera. Contiene asimismo, y esto es lo que les quiero contar, un programa de investigación en desarrollo que conducen Ezequiel Pinacchi y Martín Forciniti, pero también una conversación con historiadores de nuestro departamento, como Darío, que está por allá, un seminario mensual y abierto, están todos invitados, todas invitadas, me pasan su mail y los invitamos, es el seminario Jorge Dotti, que se ocupa de lo político en la contemporaneidad desde un enfoque interdisciplinario. Y la frutilla de la torta, la puesta en valor de la biblioteca de un filósofo argentino, Jorge Dotti, que ya estamos catalogando. Vuelvo al punto que nos reúne y les agradezco la escucha. Las jornadas astradas no son una casualidad ni un hecho aislado. Y no digo esto porque además de las de astradas se vienen las jornadas serias, sino porque en el departamento y en el área de filosofía decidimos que lo argentino y lo contemporáneo se pueden encontrar productivamente en la filosofía. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a dar inicio al panel que va a tener como eje la presentación de la edición crítica del libro Gaucho, de ahí. En primer lugar, el primer orador va a ser Ezequiel Pinacchi. Ezequiel es profesor de filosofía de la UBA, especialista en filosofía política y magíster en historia conceptual, doctorando en ciencias humanas, diplomado en filosofía de la educación, es docente e investigador de la UNIPE. Forma parte de distintos grupos cuyos temas de trabajo son la filosofía argentina, el estatuto polémico de los conceptos políticos modernos, las relaciones entre lo popular, lo común y la nación, y dirige el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Derecho y Estado. No, está bien. Así me siento un rockstar. Bueno, buenas tardes. Es una alegría poder hablar en este espacio que hemos construido con mucho cariño y con mucho esfuerzo junto a los Martínez y con el acompañamiento. Los Martínez son Martín Forciniti y Martín Prestia, y con el acompañamiento y el auspicio de la UNIPE siempre. Lo que yo tengo que hacer es presentar un libro, lo cual es algo raro, que se podría reducir en un gesto, ¿no? Pero vamos a estirar un poco, como si me estuvieran haciendo detrás de cámara, que hay que cubrir unos cuantos minutos, y para eso me escribí algunas hojitas, que espero que no resulten demasiado densas. Ante todo quiero agradecerle a Martín y a Guillermo, sobre todo a Martín, porque Guillermo capaz que ni sabía, por la invitación para decir unas palabras. ¿Sabías? Bueno, entonces te agradezco.
Y pensé cuál podía ser la estrategia para presentar un libro que en gran medida tiene que ver con sugerirle a los escuchas que consideren la opción de comprarlo, ¿no? No solo eso, pero también eso. Y me parece que la mejor manera de poner en valor esta edición crítica del Mito Gaucho que realizaron Guillermo David y Martín Prestía es ofreciéndoles una idea aproximada de lo mucho que me ha servido su trabajo para realizar mi trabajo como docente y como investigador. En ese sentido, lo que yo quisiera es adoptar, o mejor dicho, abordar el libro en cuestión menos como un fetiche o como una rareza, que en algún punto quizá lo sea, sino fundamentalmente como un recurso, como una herramienta. Creo que así podremos apreciar mejor el hecho de que los autores nos brindan las condiciones indispensables para estudiar la obra de uno de nuestros filósofos argentinos, Carlos Astrada, en las mismas condiciones en las que podemos estudiar a nuestros filósofos no argentinos. Se trata de un aporte importante que han hecho a la filosofía argentina, a su conocimiento, su elaboración y su crítica, que, creo yo, merece ser reconocido y agradecido. Es en este espíritu de reconocimiento y de agradecimiento que compartiré una serie de apuntes, reflexiones y preguntas que tienen como principal referencia esta edición crítica del Mito Gaucho que estamos presentando ahora, entiendo que por primera vez. Bien, gracias. Tengo el aval del autor. Cabe aclarar que a través de la presentación del libro iré presentando algunos proyectos y actividades que venimos desarrollando en UNIPE, de modo tal que se entienda que todo lo que enuncio en primera persona del singular, bien visto es, si quiere ser, la enunciación de una primera persona del plural, de un nosotros joven y en expansión situado institucionalmente. Acá voy a poner mi comentario bajo la figura de uno de los tantos personajes gloriosos que nos regaló Peter Capusotto, que es un personaje menor, si se quiere, es Lalo Rani, y tiene la curiosa virtud de producir dobles homenajes. Él le hace un homenaje a Copani y al mismo tiempo va homenajeando a otros artistas. Bueno, yo voy a ir presentando el libro de David y de Prestía, y al mismo tiempo presentando algunas actividades que hacemos en UNIPE, ¿sí? ¿No estás comparando con todo, Copani? No sé quién es Copani, ustedes lo sabrán mejor que nadie. Para no ser muy original, el hilo de mi exposición lo darán los tres conceptos que le dan nombre a estas jornadas, a saber, mito, nación y libertad. Confieso que no recuerdo muy bien por qué decidimos nombrar de esta manera las jornadas, aunque no parece tan difícil reconstruir las razones que estuvieron a la base de tal decisión. La pertinencia del primero de estos conceptos, el concepto de mito, no amerita mayores comentarios. Queda ampliamente justificado por el evento que nos reúne ahora mismo y al cual no casualmente hemos ubicado en el panel de apertura de las jornadas. La elección del segundo de estos conceptos, en cambio, el concepto de nación, no es tan evidente. Los Martínez con los cuales hemos organizado este encuentro, el doctor Martín Prestía y el doctor Martín Forciniti, tal vez tengan otra explicación, pero en mi mente la idea se vincula ante todo con el hecho de que este año estamos dictando, y por primera vez, la materia Filosofía Argentina, que en su programa tiene una unidad, la primera de hecho, que se ocupa de explorar las relaciones entre la pregunta en torno al nacimiento de la filosofía nacional y el nacimiento de la nación. Pregunta sin dudas decisiva para todo el argumento desplegado en el Mito Gaucho, como queda claro con solo leer aquel bello y célebre comienzo al cual, en un acierto encomiable de la pluma de Astrada, siempre dan ganas de volver. Cito: para un pueblo, toda posibilidad de grandeza surge de un gran comienzo, de un impulso inicial, de la tensión de un esfuerzo heroico como punto de arranque de la parábola de un destino. Cierra la cita. Como es sabido, Astrada sostiene que ese comienzo casi absoluto se ubica en mayo de 1810. Allí se habría forjado un destino común que como argentinos tenemos la tarea de realizar. Por último, pero no menos importante, dos palabras sobre la novia tan hermosa que se llama libertad. Tratando de rememorar el motivo por el cual incorporamos este concepto al título de las jornadas, no niego que cierta reacción ante las urgencias del presente, acaso algo esquemática, de las que tanto abundan en nuestros días, puede haber jugado su parte en el asunto. Sin embargo, no es menos cierto que además de ser un concepto medular en la obra de Astrada, podemos citar Destino de la Libertad,
la revolución existencialista hacia un humanismo de la libertad, humanismo y dialéctica de la libertad. Además de eso, desde hace casi 2 años venimos desarrollando un proyecto de investigación en torno al surgimiento de la filosofía de la liberación, en el cual la reconstrucción del desplazamiento del concepto de libertad hacia el concepto de liberación es uno de los núcleos programáticos. Desplazamiento en el cual hemos conjeturado, como han hecho algunos de los investigadores aquí presentes, que la figura y la obra de Carlos Astrada tiene un rol central, no suficientemente reconocido y valorado. Y quiero decir, el lugar central que tiene el aporte de Astrada como antecedente, como posible punto de partida de la filosofía de la liberación. Entonces, mito, nación y libertad. ¿Qué tiene para decirnos sobre estas simpáticas cuestiones la edición crítica que hoy presentamos? En relación con el mito, diría que esta edición tiene muchísimo para decirnos. En efecto, se trata de un tema recurrente que encontramos desde el principio hasta el final del libro, atravesando de manera más o menos explícita las más de 350 páginas que lo componen. O sea que si lo compran, están comprando 350 páginas, lo cual ya en el mismo peso, ¿sí?, material del libro es un gran argumento. Aquí tal vez conviene decir unas palabras en torno a la estructura del libro en cuestión, un poco para que se entienda mejor alguno de mis planteos y otro poco para dejar constancia de que no le miento a los autores cuando les digo que leí el libro. No vaya a ser cosa que la próxima vez no me inviten. La obra se abre con un extenso e iluminador estudio introductorio a cargo de Martín Prestía. Prosigue con la cuidada edición del mito gaucho en su versión de 1964, acompañada de todas las indicaciones pertinentes para comprender sus relaciones con la edición del 48, y concluye con una serie de apéndices, 8 en total, meticulosamente seleccionados que arrojan luz sobre diferentes aspectos del argumento astradiano. En relación con nuestro punto, el mito, cabe destacar que el título del estudio introductorio es Carlos Astrada y el mito de los argentinos, mientras que el último de los apéndices se intitula Ambivalencia del mito. Alfa y omega de una singular obra que en un ejercicio de condensación propio de algún inconsciente, acaso colectivo, nos sugiere o nos recuerda la ambivalencia del mito de los argentinos. Pero la cuestión no se reduce a los títulos, aunque estos siempre son importantes. En efecto, las 3 dimensiones que Prestía recorre en su estudio introductorio, a saber, la fenomenología del paisaje, el estatuto revelador de las esencias propio de la poesía, la centralidad de la formación de un etos común, a las cuales considera que son 3 claves decisivas para comprender el armazón conceptual desde el cual Astrada se propone elaborar una filosofía de la argentinidad. Esas 3 claves conducen con mucha naturalidad al problema del mito. Se trata de una cuestión que podemos rastrear en Carlos Astrada desde textos muy tempranos, como El Renacimiento del Mito, que es de 1921, cuestión recurrente, por cierto, insistente, obsesiva incluso. La edición de 1964, por caso, cuenta con una introducción en la cual se integran algunas lecturas que hizo Astrada en forma posterior a la primera edición y con las cuales busca fortalecer ese aspecto elemental de su argumento. Finalmente, como ya mencioné, en uno de sus últimos textos, recordemos que Astrada muere en 1970, en un texto de 1969, Astrada vuelve a abordar la misma cuestión, se trata de ambivalencia del mito. En suma, toda una vida atravesada por una inquietud en torno a la función del mito en la constitución vital de los pueblos. En su estudio preliminar a Escritos Escogidos, que reúne artículos, manifiestos y textos polémicos entre 1916 y 1943, y es el tomo 1, ¿cuándo viene el 2? Breve. Está viniendo. Prestía cita una entrevista en la cual Astrada refiere una carta de Marx en la cual presentaría la noción correcta de ideología, a la cual vincula, de un modo que no entendí del todo muy bien, Marx, no Prestía, con los inevitables cambios que debe realizar un pensador a lo largo de su vida si es que pretende ser fiel a sus inquietudes y convicciones más profundas. Cito, el que no cambia es el que no tiene auténticos problemas. Ahora bien, como en Astrada es fácil advertir los cambios, quedó claro en la conversación inmediatamente previa, como es fácil advertir los cambios que para bien y para mal ha realizado en su vida y su obra, se agradece que se nos recuerde cuáles son sus auténticos problemas. En este punto, me animo a conjeturar, a pesar de no ser un especialista o justamente por eso, que no solo el mito, sino también la nación y la libertad constituyen auténticos problemas astradianos. Ustedes me corregirán si corresponde. Lo cual sería una verdad muy oportuna, por cierto, en vistas de que el nombre de la jornada ya se lo pusimos. En relación con el segundo de nuestros conceptos, el de nación, siempre me ha llamado la atención su relativa escasa aparición
En particular si lo comparamos con el de patria, que es de aparición mucho más frecuente en el libro. Es cierto, tal como señala Prestía, que ambos términos funcionan como equivalentes. Sin embargo, y sin negar la validez de esta afirmación, me gustaría aportar una reflexión personal, y en este sentido quizá algo antojadiza, en torno a estas dos palabras. Como sabemos, la palabra patria remite a los padres. Nuestra patria es ante todo la tierra de nuestros padres. Se trata de una forma de abordar el lazo generacional y la pertenencia al territorio en el que predomina el éxtasis temporal del pasado, podríamos decir hablando muy feo, o sea, heideggerianamente. Es decir, es la tierra de los mayores. Ahora bien, si bien Martín Fierro es padre, además de ausente, es uno que da consejos. Así que más que padre es un amigo. La palabra nación, por su parte, refiere a la tierra en la cual se nace y por lo tanto conlleva la cuestión del nacimiento o de la natalidad, tan pródiga en proyecciones filosóficas y políticas si damos por buenas las intuiciones generalmente buenas de una pensadora como Hannah Arendt. Como correlato, y en ese sentido también como equivalente de la patria, la nación puede ser pensada como la tierra de nuestros hijos, que es la misma y no es la misma que la tierra de nuestros padres. Si bien estas elucubraciones sobre padres e hijos no están en el mito gaucho, si bien se trata de un pensamiento que encuentra en textos determinaciones, o más bien, se trata de un pensamiento, creo yo, que encuentra en el texto determinaciones, o más bien posibilidades latentes, que conviene explorar. Sin ir más lejos, si nos enfocamos en la tercera de las nociones que dan nombre a nuestras jornadas, o sea, la libertad, encontraremos que uno de los pasajes más decisivos de la primera edición, conservado sin modificaciones en la segunda edición, refiere a la experiencia no de Martín Fierro, sino de su hijo mayor. Se trata de un apartado que lleva por título Vivencia Pampeana de la Libertad. Es un pasaje en el cual Astrada retoma, cita versos de José Hernández, como los siguientes: adentro mesmo del hombre se hace una revolución, metido en esa prisión de tanto no mirar nada, le nace y queda grabada la idea de perfección. Una guitarra hubiese sido un buen acompañamiento. Es un hombre sin nombre, Rigor, el hijo mayor de Fierro, quien a través de la injusticia sufrida y la pérdida de su libertad, es decir, a partir de su desdichada individual, que se le revela como una muestra cabal de un padecimiento colectivo provocado por el orden legal vigente, vislumbra en su interior la idea de perfección y la proyecta hacia afuera, en el plano político, plano nunca completamente autónomo, sino derivado de una cosmogonía, la gaucha, para hacer, a partir de esa idea, pensable la posibilidad de una comunidad libre y justa. Y voy a decir algo que después de la conversación de recién quizá tendría que sacar. Como la que poco después Juan Domingo Perón presentará en el discurso de clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía y que intentará plasmarse jurídicamente en la reforma constitucional, así se dice, de 1949. La historia de la constitución de esta comunidad, el mito de la nación libre, justa y agreguemos ahora soberana, parece remitirnos ante todo a los hijos de Fierro, esos que según Astrada, cito, en un día de octubre de la época contemporánea, aparecieron en escena dando animación inusitada a la plaza pública, decididos a reclamar y tomar lo suyo, la herencia de justicia y libertad legada por sus mayores. Esta es una cita editada, a conveniencia, pero no traiciona, creo yo, demasiado el espíritu de ese pasaje. Ahora lo vas a chequear, ¿no? Página 246. Sin ahondar ahora en la inmensidad de la escena evocada por el filósofo argentino, quiero reparar en este punto bisagra del argumento astradiano para brindar un último argumento con el cual poner en valor y también, por qué no, justificar el precio de la edición crítica que ahora nos reúne. De este modo, concluyo mi apologética del libro, que espero que se traduzca en un suceso de ventas que lo convierta en un bestseller. Al comienzo dije que Guillermo David y Martín Prestía han hecho un aporte importante para quienes estudiamos, investigamos y producimos filosofía argentina y que su trabajo es de gran utilidad para nuestro trabajo. Y también dije que esto merece ser reconocido y agradecido. ¿Exagero? Realmente creo que no. Trato de explicarme a través de un ejemplo. Hasta hace algún tiempo, en ausencia de esta edición crítica, abro paréntesis, pasaré por alto ahora, solo con fines didácticos, la realizada por Guillermo David en 2006, hasta la aparición de esta edición crítica, a un lector no especializado pero interesado en la obra de Astrada,
podía caerle en las manos una edición no crítica como la que realizan Rainer Estrada y Alfredo Llanos en 1982, que es esta mucho más macanuda, como verán, ¿sí? Estás apurado, tenés que leer el Mito Gaucho, te dicen, ¿este o este? Y la respuesta está en la pregunta, ¿no? Bueno. Entonces, aunque como veremos, bueno, leo el párrafo de vuelta porque si no se pierde el efecto. Hasta hace algún tiempo, en ausencia de esta edición crítica, a un lector no especializado pero interesado en la obra de Astrada podía caerle en las manos una edición no crítica como la que realizan Astrada, Hijo y Alfredo Llanos en 1982. Aunque como veremos, también se podría decir que era el lector quien caía en las manos del heredero y del discípulo. En la presentación del libro, el hijo de Astrada, Rainer, sostiene que esa edición, o sea, esta edición, se basa, cito, en la primera edición de 1948, con la salvedad de que han tenido en cuenta las modificaciones que su autor introdujo al dar a conocer la edición de 1964, las que en lo fundamental se limitaron a unos ajustes terminológicos y de estilo y al agregado o supresión de uno u otro párrafo, dice. Y lo más sorprendente de esa aclaración es que resulta totalmente refutada por la nota al pie, en la que aclara todo lo que realmente hay de diferente entre una edición y otra. Cito. Lo más sorprendente de esta aclaración es que resulta totalmente refutada por la nota al pie que encontramos en la misma página del libro, en la cual se explica que se ha reelaborado las primitivas palabras de la introducción, que se intercaló en la segunda parte un nuevo acápite, paternalismo y resurrección del viejo Vizcacha, y por último, que el texto final se vio enriquecido con un capítulo final, conciencia histórica y praxis social. No pretendo descifrar ahora las intenciones de los editores, y mucho menos la efigie de la Pampa, a riesgo de que el intento salga mal y nos devore. Pero sí quiero poner en relieve el efecto probable de una operación que realizan justo después de que se llega a la parte del argumento astradiano en la cual se realiza aquel día de octubre, en que aparecieron en escena los hijos de Fierro a reclamar lo que le habían legado sus mayores. Como cierre de dicho apartado, que fuera escrito por Astrada en 1948, el hijo mayor de Astrada y Alfredo Llanos incorporan el primer párrafo de un agregado que es de 1964. Allí, sin mayores aclaraciones, se lee, después de evocar un día de octubre que probablemente era un 17 de octubre. Cito, pasado cierto tiempo, una década escasa, se comprobó, empero, que el segundo óbito del viejo Vizcacha fue, tras un simple letargo solo aparente, y que el pueblo, el proletariado, engañado, carente de conciencia de clase, había sido víctima de un ominoso paternalismo, el cual impidió adquirir una ideología orientadora. Fin de cita. Que esto no podría haber sido escrito en 1948 es algo evidente desde el punto de vista cronológico, salvo que le atribuyamos a Carlos Astrada el don de la profecía en el más banal de los sentidos que puede recibir esa palabra. En efecto, está claro que se trata de un agregado de 1964 que, sin mayores aclaraciones, integra la edición de 1982, pero que aparenta expresar las ideas de Carlos Astrada en 1948. Naturalmente, nadie tiene la obligación de pensar que la cosmovisión nacional de Astrada en 1948 resultaba más verdadera o al menos más acertada que la de 1964. Este no es el punto. No se trata de ponderar autores por nuestro acuerdo con sus ideas, sino por la fortaleza de las mismas, por su capacidad de expresar una comprensión completa y compleja, fundada y articulada de la realidad. En este punto, lo que se debe destacar es que la edición de 1982, con su recorte antojadizo y sesgado, nos priva de la crítica al pseudo líder de la fraudulenta Revolución Nacional. También de su contracara, éticamente aún más reprobable, encarnada por la Revolución Libertadora, nos priva de las despiadadas y ácidas críticas del estado de las academias y los académicos en aquella época de oro. Y por último, de un apartado más que sintomático y acaso pionero, en tanto que enuncia una alteración filosófica y políticamente decisiva en el modo de pensar la libertad. Se trata del apartado denominado Ideal Argentino de Liberación y Pueblo. Es decir, esa edición, la de 1982, que ahora que pienso es el año en que yo nací, nos priva de una comprensión más justa de lo que Astrada pudo pensar y del modo en que lo hizo en los distintos momentos de su vida. Como docente y como investigador, como alguien que ha elegido trabajar la filosofía,
Agradezco que existan ediciones críticas, serias, prolijas, rigurosas y cuidadas, como las que ahora presentamos, sobre la obra de nuestros filósofos argentinos, ediciones que nos ayuden a conocer mejor nuestra tradición de pensamiento, nuestro ser parte de una comunidad aún no del todo organizada que nos obliga a ejercer una cierta forma de libertad, incluso de libertad de pensamiento, que bien podríamos expresar con las palabras casi finales del mito gaucho, cuando, como evocando silenciosamente las palabras con las cuales arranca el libro y que ya he citado, Astrada nos enseña, cito, que ser libres para esta misión, para la progresiva conquista de una conciencia nacional, es imponernos la ley de nuestro propio destino, esa que fluye como vocación y se revierte como mandato de nuestra personalidad inmutable. Tengo ahí. ¿Cuál es el pie imprenta del SINAE? No, compañero. No, de Ausencia. Vamos a presentar Ausencia, ¿qué habías? Bueno, muchas gracias, Digo que... Ezequiel. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora sí, a continuación vamos a contar con las palabras de quienes hicieron todo este trabajo de escritura crítica del Tornamento Gaucho. En primer lugar, nos va a compartir su palabra Martín Crespía. Martín es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es docente de la materia de Pensamiento Político Argentino en la carrera de Ciencia Política de la UBA, becario postdoctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Ezequiel de Olazo del Centro de Investigaciones Filosóficas. Ha publicado varios trabajos sobre Carlos Estrada, como también la edición crítica de sus libros Nietzsche, Profeta de la Edad Trágica y El mito gaucho. Y ha compilado Carlos Estrada, escritos escogidos, artículos, manifiestos, textos polémicos, todo el mundo. Y Carlos Estrada, el historia. Bien, te paso el claro. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Gracias, Ezequiel, Sebastián. Gracias a la UNIPE por albergar unas jornadas como la presente. La verdad que estoy muy contento. Y voy a demorarme unos pocos minutos y voy a hablar como hombre de editorial, ya no como hombre de Estado, sino como hombre de editorial, contando un poco más en detalle quizás de qué se trata esta edición crítica y qué es esta editorial Meridión, que tiene 3 años de vida y que comenzó con la tarea o podemos llamarla la locura de editar algunas obras en este caso, bueno, de Carlos Estrada, pero con la intención de seguir ampliando el corpus bibliográfico de autores de filosofía, de pensamiento argentino. En ese sentido también editamos un libro acá de otro loco que tengo acá al lado, que se llama David, ¿no? Digo, para que vayan a comprar los textos. No, chistes aparte. Esta edición un poco recupera, para quien tenga una mínimo conocimiento de la historia de las ediciones de Mito Gaucho, son varias, además de la del 48 y la del 64 y la del 82, no, la del 48 y la del 64 son las que hizo el propio Estrada, en vida Estrada, luego son ediciones póstumas de diferente carácter, diferentes características, con diferentes motivaciones. En 2006, Guillermo sacó una edición crítica que es, de alguna forma, el esqueleto y la musculatura, o sea, más que el esqueleto de esta edición. Juntos hemos reactualizado algunos criterios de edición, pero básicamente el trabajo de contraste entre la edición del 48 y la edición del 64 es muy, digamos, es igual a la que Guillermo ya había editado, que es un trabajo que permite cotejar, como decía Ezequiel, línea por línea, párrafo por párrafo, de una manera amable, cuáles fueron las modificaciones, los agregados y las supresiones que Estrada fue haciendo en una escritura a la otra, ¿no? Que son modificaciones que en
general juegan en dos carriles, clave política, lo cual está asociado a su pasaje desde ese nacionalismo, peronismo hacia opciones maoístas, comunistas maoístas, y a nivel filosófico también, si bien no queda tan expreso como en otro trabajo, pero que es el pasaje que él hace desde el existencialismo hacia el marxismo, o desde el existencialismo heideggeriano, y con una fuerte lectura de Nietzsche, es decir, estableciendo esa línea hacia un marxismo humanista que reivindica fuertemente la raíz hegeliana, ¿no? En discusión con otros marxismos de la época. Bueno, en primer lugar, entonces, la edición trata de ofrecer esa cuestión en una clave que me parece que la dijo Ezequiel, que es tratar de tomarnos a los autores argentinos, además de como una fuente para pensarnos a nosotros mismos, que es el primer propósito, también como un objeto de estudio, en el sentido de tratando de ser lo más serio posible y con digamos, las proyecciones de un texto académico no academicista, ¿no? Es decir, un texto que pueda ser utilizado como material de estudio, de divulgación, incluso de cátedras, sin por eso convertirlo en una pieza de museo y nada más, ¿no? O en un mero, sí, un mero dato en una serie de otros datos. Bien, entonces, además de esa intención, el texto tiene, como decía también Ezequiel, 8 apéndices, que son textos previos, algunos de ellos intermedios entre la edición del 48 y la del 64, y posteriores. Es decir, textos que ya hacia fines de la década del 30 Estrada adelanta algunas ideas que luego van a ser centrales y que van a ser algunas de las cuestiones por las cuales quizás recordamos centralmente el mito gaucho. Pienso en la tematización de la pampa, por ejemplo, ¿no? O del paisaje originario del hombre argentino, un poco estuvimos hablando de esto en las mesas anteriores. El primer texto lo publica en el año 38, Reiner dice que lo tiene escrito en el 34, bueno, por lo menos desde fines de la década del 30, para una metafísica de la pampa ya está publicada. Luego hay textos, como decía, intermedios, que van mostrando algunas de las estaciones de su pasaje a la reescritura del libro, digamos, porque es casi una reescritura del 64, si la comparamos con el 48. Y hay algunos apéndices de escritos posteriores en el 64, donde Estrada vuelve a revisar algunos de los elementos. Acá Ezequiel citaba fundamentalmente Ambivalencia del mito, que es un texto que también apareció en otra ponencia, la de Federico a la mañana. Estoy viendo porque no me acuerdo cuál es el otro apéndice, les voy a confesar. Porque ya pasó un año desde que lo editamos, aunque es la primera presentación. Ah, bueno, un texto varios textos, ¿no? Qué bueno que está, falta que digas. Qué bueno que está, sí. Qué bueno que te dicen, che. No, una discusión con Liborio Justo, hay ahí una crítica a Borges que Estrada firma con seudónimo en la revista Kairos, un texto que también publica con seudónimo en la revista Kairos en torno al problema de lo nacional y el nacionalismo, que es algo que también estuvimos conversando. En fin, los apéndices, un poco arbitrariamente, porque si no empezar a interrogar desde otro aspecto, quizás habría que poner toda la obra atrás sería apéndice al mito gaucho, en un sentido, o al revés. Pero bueno, un poco arbitrariamente elegimos algunos de esos textos para agregarlos, para hacer más completa la imagen de nuestra intervención de lectura sobre el texto, y esa intervención, bueno, también tiene que ver con un estudio preliminar en el cual lo que intento presentar son algunas claves de lectura para pensar la llegada de Estrada hacia el mito gaucho, es decir, intentando siempre conjurar el peligro de la teleología, ¿no? Es decir, tratar de pensar que los textos previos ya estarían conteniendo el mito gaucho, pero también el peligro
contrapuesto, que es la retrospectiva, tratar de leer, conociendo el final de la película, el derrotero intelectual del personaje aquí presentado. Bueno, simplemente tratar de ir mostrando, o intentando mostrar, cómo una serie de elementos que son esenciales en el mito gaucho, y que yo divido en tres, que un poco esquemáticamente reproducen las tres partes de la primera edición del mito gaucho, él ya se vienen presentando en su obra, y también como modo de ver qué desplazamientos hay en el mito gaucho, es decir, presentar ese momento previo para que luego al leer el mito gaucho veamos si está todo contenido, si dice lo mismo, qué otra cosa dice, a la luz de su compromiso político, por ejemplo, pero a la luz también de su compromiso político con el peronismo, quiero decir, para el caso de la primera edición y luego su ruptura, pero también a la luz de otras transformaciones ya que operan quizás en una relativa autonomía, si queremos, de la filosofía, ¿no? O de sus lecturas, o de su relación con Heidegger, etc. Entonces, para no extenderme y para que no spoilearles el estudio preliminar, y seguro que van a salir a comprar el libro a las corridas. Muchos se fueron ya. Ya se fueron, ¿no? Bueno, se fueron a comprar el libro, pero no hay nadie vendiéndolo. Eso se lo robaron. Bueno, básicamente son tres elementos. Uno es la cuestión del paisaje, la fenomenología del paisaje. Hoy salió bastante ese tema y salió una discusión en torno a qué papel juega la geografía, por así decir, en las construcciones místicas y identitarias de toda una serie de autores y en el propio Estrada, si hay un determinismo del paisaje. Bueno, ahí trato de plantear una lectura posible de esa fenomenología del paisaje, que es pensar el paisaje como una especie de contrapunto al tema de la temporalidad, es decir, no pensar al ser humano argentino en este caso, al ser humano situado en un aquí y ahora, como suele decirse, únicamente condicionado por su historia, sino también por una ambientalidad o una espacialidad, o lo que es lo mismo, que esa historicidad está ligada necesariamente a una espacialidad. Es decir, que el paisaje se ofrece como un límite, pero también como una posibilidad, ¿no? Es decir, asumirse plenamente argentinos para Estrada en esta lectura sería reconocer cuál es el límite y apropiarnos de ese límite y convertirlo en posibilidad, convertirlo en un proyecto político. Por eso Estrada va a decir que de lo que se trata es de humanizar la Pampa, ¿no? Y bueno, varias de las conversaciones previas tuvieron que ver también con eso, ¿no? En la mesa con Juan y demás. Luego una segunda línea que tiene que ver con todo el tratamiento que Estrada hace de la poesía, toda la lectura muy deudora de Heidegger, pero creo con una intencionalidad propia, como siempre que Estrada está leyendo, como siempre que se está apropiando de pensamientos, en este caso de su maestro, y que tiene que ver con el papel fundador de la palabra, el papel fundador de los poetas, y entonces cómo el Martín Fierro ingresa en esa genealogía, y que también nos permite pensar las lecturas de Rilke que él tiene en paralelo a esas primeras lecturas sobre la poesía, ¿no? Él escribe varios textos sobre Antonio Machado, sobre un comentario a Hölderlin y la esencia de la poesía, en la cual dice algo así como, bueno, lo que dijo Heidegger ya lo dijo Unamuno antes, ¿no? Como una especie de crítica y al mismo tiempo una reivindicación de la lengua castellana, que era el terreno mismo de Heidegger, ¿no? En un sentido. En paralelo a esos textos sobre la poesía, él está pensando en Rilke, está pensando en un misticismo terreno que estaría contenido en la poesía de Rilke. Entonces, como también mencionaba en otra conversación previa, ¿qué posibilidad hay de pensar ese proyecto político también como la realización de una sacralización de la inmanencia? Es decir, cómo hay algo de la religiosidad que se juega ahí en la propia comunidad, cómo eso también va a aparecer en el mito gaucho. Y después un tercer elemento
que tiene que ver precisamente con el mito y con las aporías que a veces nos encontramos al tratar de diseccionar, si se quiere, las diferentes valencias que tiene esa noción en el propio texto, ¿no? Y cómo el mito funciona como formación, es decir, como aquello que forma un tipo humano, y a veces no queda muy claro si la pampa misma no es un mito, es decir, una potencia exterior a la praxis, ¿no? Y al mismo tiempo el mito como fundación, es decir, como un momento fundante que religa justamente, que forma comunidad y que está en el pasado en cierta medida, pero siempre y sobre todo hacia el futuro, es decir, una constante recreación de esa tradición, ¿no? Y bueno, y finalmente, y cierro con esto, además de mito, nación y libertad, bueno, creo que el tema que estructura todo eso es el tema del humanismo. Cómo pensar, y que es un tema central en la filosofía de Astrada, obviamente, cómo pensar, y si es posible pensar, aún en términos del humanismo. Me parece que esa es una de las líneas que Astrada y que este texto nos ofrece como tarea, por lo menos, ¿no? Como un, no quiero decir desafío, pero en el fondo es eso, ¿no? Como una tarea que tenemos que aún darnos como comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Tengo el último. Bueno, es una alegría contar para el cierre de este panel con Guillermo David, presente, es escritor, traductor, curador, es director nacional de coordinación cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, es autor, entre otros, de los libros Carlos Astrada, La filosofía argentina, El indio deseado, Darcy Ribeiro, La antropología militante, La risa de las mucamas, El puchero misterioso, entre tantos otros. Ha compilado de Carlos Astrada, Metafísica de la Pampa, y publicado las ediciones críticas de Mito Gaucho, y tradujo a Antonio Gramsci, a Marcel Proust, a Raymond Williams y a Eduardo Viveca de Canto. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias a VAI, gracias a UNIPE. Nunca había estado aquí, tan difícil. Gracias a todos los que se quedaron después de unas horas de escuchar hablar de Astrada. Bueno, yo no sabía que iba a hablar hoy, así que no preparé nada. Igual voy a hablar. Astrada es un problema. Es un problema que a mí particularmente me sigue atosigando desde que en el año 85 el padre de un amigo mío, que había sido amigo de Astrada, me regaló Humanismo y Dialéctica de la Libertad autografiado. Era la época de Alfonsín, era un momento de balance, voy a decir inevitablemente autográfico, discúlpenme, el momento de balance del fracaso de las izquierdas y de los marxismos. Y las preguntas que yo durante mucho tiempo le dije a Astrada era, bueno, ¿qué pasó con los marxismos? ¿No? ¿Qué pasó con los marxismos en Argentina? Sobre todo el retorno al menemismo. Yo hacia el año 95 ya tenía concluido una parte central del libro, y la parte que me interesaba, de la cual voy a hablar mañana, que era la Astrada marxista. Que la Astrada de algún modo que más circulaba, todavía se conseguían los libros, yo veía en Bahía Blanca y estaban todos esos libros en la Biblioteca Rivadavia y en la universidad, porque él había sido docente en la década de 60, un par de años. Claro, después descubrí, pues había leído el Mito Gaucho, después descubrí la Astrada previo. Hice el camino inverso al que hizo Martín. O sea, descubrí la Astrada juvenilista, luego nacionalista, luego más o menos adscrito al peronismo, después de haber encontrado una Astrada de la diversidad, de las sucesivas napas con las cuales él diversificó su propia versión del marxismo. El Mito Gaucho contiene todas esas dimensiones sensibles. Efectivamente, somos siempre inevitablemente anacrónicos. Cuando venía para acá, tengo que hacer un texto porque es el centenario de Kafka, la muerte de Kafka. Y me acordaba el texto Kafka y sus precursores, que dice algo muy sensato. Dice, bueno, Kafka ilumina su obra, ilumina hacia atrás
aspectos de otras obras, piensa en el Bartleby, ¿no? De otras obras que de otro modo no hubiéramos percibido. Y a su vez, a futuro abre campos para futuros narradores, lo signo también, ¿no? Porque instaura temas que no estaban. Bueno, en el caso de Astrada con el mito gaucho es esa operación la que hace. No puede decir, el mito gaucho es Lugones más Heidegger, y en gran parte sí. En gran parte es esa articulación, ¿no? Es una actualización de Lugones con una pregunta, creo que tú, yo escuché la última parte del debate, no escuché tú con eso, Omar, pero la puedo sospechar. Con una pregunta que es, ¿cuál es el sujeto histórico al que interpela y desde dónde lo hace? El Astrada del 48, él escribe el mito gaucho en respuesta a Martínez Estrada, ¿no? Entonces no se ha estudiado demasiado, me parece, pero en realidad yo creo que tenía la sangre del ojo porque Martínez Estrada con Radiografía de la Pampa le mató el punto, le ganó de mano, digamos. Publica salió el 32 con su propio editor, ¿no? Samuel Bloomberg, que le había editado unos folletos sobre Spinoza, y que después publicará un libro de él también. Pero bueno, Radiografía de la Pampa es un libro que plantea los mismos temas que Estrada con una diferencia sustancial. No hay sujeto histórico de la redención, de la construcción política, ¿no? Se produjo el 10 de octubre, Astrada venía, bueno, se ha hablado, supongo, el nacionalismo, el apoyo Castillo, la descripción, no le gustaba mucho el peronismo, venía tratando de desmarcarse de su nazismo previo, pero, que es la palabra, bueno, entendía que ahí había una revolución en marcha y como todas las revoluciones es una mezcolanza, de la cual nunca nos gusta mucho. Digo todo esto pensando también en forma deliberadamente anacrónica en nuestra experiencia con el kirchnerismo, con la relación de los peronismos por los cuales atravesamos algunos que estamos aquí. Estamos cerrando el ciclo histórico del peronismo y del kirchnerismo, por tanto, también nos obliga a repensar qué lectura hicimos a las tradiciones insurgentes, revolucionarias, críticas, son muy como quieran, ¿no? Por eso me parece que atrás siempre sirve para repensar el presente. Entonces, el mito gaucho del 48, ¿qué es? Es su versión de la Radiografía de la Pampa, propuesta a un escenario que él sabía que venía, que era el de Congreso de Filosofía. Ese libro, al igual que las ponencias que presenta, que son formas condensadísimas del pensamiento de Heidegger, al cual también le dice, bueno, terminó, este tipo es un genio, terminó, el pensamiento de dar una vuelta de tuerca, eso está ya en las dos ponencias que presentan en las plenarias, pero él edita el mito gaucho y de hecho lo hace, para presentarlo como la filosofía de la nación argentina. Hay al igual que Perón lo dirá en su conferencia, hay una filosofía argentina. Hay una filosofía, punto, situada. Abro un paréntesis, recién cuando se decía filosofía argentina siempre hace ruido la idea de decir filosofía argentina. Estuve en Bahía Blanca el fin de semana pasado, me dieron un premio, cuando se está Luis Agasti, Raimondi, dice, che, ¿por qué siempre fui escritor bahiense? Soy escritor, o un escritor porteño, no sé si es escritor porteño, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre tengo que decir filosofía argentina? Porque somos filosofías básicas. Y a su vez yo creo que hay que defender la idea de que es una filosofía argentina porque interpreta situaciones muy claramente argentinas. Yo lo conocí el primer viaje a Brasil en el año 85, 84. Lo conocí sin saber quién era, a Paulo Rimouski, un gran poeta. Y me acuerdo, me dijo una frase, me acuerdo dos frases nada más. Él era un gran bebedor y me vi obligado así. Famoso por sus borracheras, de hecho murió cirrósico. El introductor del karate en Brasil, a su vez era un alcohólico irredento. Pero me dijo, uno piensa en el suelo que pisa. Y ese mismo viaje, yendo por Minas Gerais, pasando, tuve un solo día con Salame, después ahora me enamoré del lugar, pero pasando por Oro Preto, una moza de un bar, muy negra ella, me dijo, soy el suelo que pisas. Entonces digo, siempre la filosofía situada, siempre un determinismo geográfico, aunque queramos difuminarlo, aunque queramos someterlo a categorías modernas, racionalistas, de algún modo siempre pensamos en San Telmo, en Caballito, ni siquiera hablo de la ciudad de Buenos Aires, siempre pensamos en el lugar en el cual estamos, los que estamos aquí, los que están en La Plata, los que están en Bahía Blanca, los que están en Córdoba. Inevitablemente es así, porque como decía la patria, la tradición familiar, la expresión de los amigos, las pequeñas comunidades, nuestras comunidades son muy pequeñas siempre, ¿no? Pero hablamos de la comunidad. Al final nuestras comunidades
el ámbito social en el cual nos desenvolvemos, un grupo de amigos, un grupo de profesionales con los cuales trabajamos, y muy poco más, con los cuales jugamos al fútbol, con los cuales nos peleamos. Las comunidades de referencia son pequeñas aldeas, finalmente nunca salimos de la aldea, ¿no? Entonces, como aquel texto de Heidegger por el cual rechazó la cátedra a Berlín, porque Buzz Lightyear, ¿por qué me quedo en provincia? Y bueno, porque yo pienso acá, porque hablo con la vieja, porque no hablo con la viejita, me cuenta de las situaciones. Pero finalmente, siempre está esa dimensión, que hasta del mito gaucho lo pone en clave mitopoética, y dice, bueno, existe, no voy a repetir el mito gaucho, lo hemos leído, existe un poema épico nacional, es fundante, lo que permanece, lo estaban los poetas, finalmente es el Martín Fierro, está por supuesto discutiendo con Sarmiento, está discutiendo con Martín Estrada, imagino se ha dicho infinidad de veces, está discutiendo qué cosa, que ese mito es el núcleo duro de la transformación política emancipatoria. Estrada siempre es un filósofo asignado por la política, esto es una rareza. Uno piensa en Francisco Romero, Pucharelli, ¿sí? En Julio Juan Guerrero mismo. La tensión política no está, aparece cada tanto, pero hasta ahora es un tipo que desde su primer texto hasta el último está atravesado por la inflexión política, ¿no? Esto es una especificidad argentina, no va a Brasil, y los filósofos no importa mucho si tuvieron simpatías con Getúlio Vargas, ¿no? Realmente no importa, hay una despolitización casi liberada, una profesionalización del gremio. Digo, pues yo empecé a investigar qué hizo la filosofía en Brasil, y incluso estoy investigando hace un tiempo el viaje de acá a Brasil, y no hay mucho. Tengo los libros de Celso Furtado relativos para atrás, pero no hay mucho. Salvo un par, Silveira, otros más, que eran militantes del PC. Yo digo, ese signo, eso que siempre se le reclama, bueno, ¿cómo cambia tantas veces de lugar, la descripción, recién vos decías, están pasando cosas afuera. En el 2001, el 17 y 18 de diciembre del 2001, Horacio González, yo creo que mal estabas vos. Horacio González organizó una jornada que se llamaban Permanece lo teológico político, a partir de un proyecto que había salido en ese momento, y era al calor de dos situaciones. Una era, en septiembre, el 11 de septiembre, habían sido producido las Torres Gemelas, y ese mismo año había salido el libro Tony Negri, El Imperio. Entonces se acabaron los estados nacionales, con la Argentina estaba como estaba, ¿no? Hay una reposición de lo teológico político. ¿Cuáles son las fuerzas de la emancipación? Esa es la pregunta que nos hacíamos de algún modo, ¿no? De esas jornadas, me acuerdo que Horacio tenía una sartencita con restos de huevo frito, pero ahí nos íbamos a la plaza. Yo me venía de Bahía, es un calor tremendo. Me tuve que ir a Bahía porque mis vecinos habían tomado el supermercado de mi casa, ¿no? Pero digo, la filosofía también está sujeta a lo que viene en la época. Hoy estamos aquí, que vamos a trasladar la sede de la jornada de mañana. Me parece muy interesante asumir ese debate también, ¿no? Es el debate que atravesó el viejo Prada en el 46, cuando le ofrecieron una cátedra y dice, che, organizate un congreso, pibe. Y traete a todos tus amigos alemanes que te salían a capturar los nazis, inteligencia nazi. Hablé mucho con Jorge Gotti este tema, durante muchos años. Él hizo el estudio sobre Carl Schmitt, el cual también quisieron traer, dijeron, ¿quiénes son los grandes intelectuales? Carl Schmitt para el derecho, Heidegger para la filosofía, trátelos. Bueno, no sucedió en ningún lado, pero sí vino dada. Bueno, estuvo en esa operación, con la incomodidad de todos, salvando las inmensas de todos los que hemos tenido y tenemos alguna articulación con el Estado, la articulación entre la palabra filosófica, literaria, científica, y el ejercicio de pequeñas cuotas de poder, me vergüenza decir la palabra poder, pero el ejercicio finalmente de gestión en un ámbito ejecutivo, porque me toca a mí hace unos cuantos años, no deja de ser una pregunta de mucha insistencia y de difícil solución. Porque siempre hay una contradicción entre las decisiones que tomamos a diario, entre los rumbos que acompañamos, casi siempre contra nuestra voluntad. Siempre es un baño de realidad para cualquiera que haya tenido
perspectiva filosófica sobre la vida a asumir un cargo de gestión, porque la realidad es brutal. La realidad que escapa a la propia... Pero eso las universidades tienen una especie de lugar encapsulado, cuando no tienen la atención que tienen los órganos del Estado, como estoy yo, la internacional, que está atravesado de todas las fuerzas políticas históricas, incluso sobre todo las Francias, y que esto plantea un gran problema. A la hora de decir, sigo estando aquí, yo todos los días me pregunto qué hago acá, todos los días me hago la pregunta filosófica, ¿quién soy? ¿No? Y decir, y vale la pena, y se puede seguir sosteniendo la herencia de la memoria escrita de la Argentina, está la internacional, sigue siendo o no un lugar de interpelación, ¿no? del cual se pueden decir cosas o no. Bueno, esas son las preguntas astravianas. Y también me parece que el mito gaucho y la obra de Estrada son una gran excusa para seguir reformulando las napas de la que la literatura argentina ha producido. Seguimos discutiendo Facundo, se le acaba de poner a Centro Kirchner con los mismos Facundo Sarmiento. Es una gran decisión del Estado. Una gran decisión, ¿no? Es un gran debate. Todos creemos que el gobierno actual no tiene una línea ideológica. Claro que la tiene. Y parece que no le da mucha bola, referente a la hora de las decisiones, le pone nombre, ¿no? Levanta la vértiga, hay una discusión sobre los nombres, al Sarmiento, y levanta la roca. Bueno, es una gran discusión. Creo que se habló un poco, cuando entré, estaba vos ahorita diciendo algo de la conquista del desierto. Bueno, tampoco podemos ser anacrónicos, nadie, o sea, la revisión de la conquista del desierto es un subproducto ideológico de la dictadura. Antes, muy pocos, castigaría, contamos de la mano, ejercían la crítica, mucho menos a la palabra genocidio, ¿no? Dicho lo cual, digamos, está bien que hacer casi deliberadamente anacrónicos, decir, que acá lo pifiaste, ¿no? Pero digo, son debates que están desde la conformación de una lengua mitopoética que intente interpelar al sujeto histórico, que busca un anclaje para decir, bueno, finalmente el sujeto de la emancipación, hasta el momento habla de la clase obrera. Dice, bueno, finalmente la clase obrera, los hijos de fierro, ¿no? Son los obreros del conurbano, son los portadores del mito gaucho, que se han industrializado, todo eso que después leímos en Gino Germani, con otros términos para hablar en contra del peronismo. Estrada dice, no, estos son los portadores del mito profundo de la Argentina. Después medio bueno, nunca hace el elogio del Estado, hay muy pocos estados en la. Yo creo que habría que hacer la versión digital de todas las horas completas que vos hiciste y ver cuántas veces habla del Estado. Muy poco habla del Estado. Al igual que Perón habla muy poco del Estado. En la comunidad organizada, fija la discusión casi no se habla del Estado. Bueno, y luego, finalmente, la gran interrogante, me parece, y me parece que más, por su manera de hablar de esto, ahora me anticipo un poco, porque no estudié, agarré los libros nomás, pero esta noche voy a leer un poquito. Y lo más interesante es decir, cómo un tipo de 60 y pico de años, 65 años, hace un pasaje al marxismo duro, puro y duro, un marxismo que no se parece a nada de lo que hay en la Argentina disponible en la época, porque está lejano a los trotskismos, está lejano a la tradición que son Puig Gros, que podría ser un poco parecido, bueno, más escribió un gran libro sobre el tema. Se le parece, pero no, siempre más con la distancia, con lo que él quiere inventarse, un marxismo que recoja tradiciones de las cuales viene, como todos saben que se pretende radicalizado, trata de recoger la tradición de la cual viene, perfeclarla, ¿no? Nunca abandona a Scheller, nunca abandona a Heidegger, nunca abandona a Lugones, nunca abandona a Martín Fierro. Desde ese lugar construye un marxismo el cual aplica como una especie de formato para leer las concepciones religiosas de la historia. Vos decías que hay una cátedra de religiones. Bueno, el marxismo de la escatología es un libro fundamental para pensar el tema, ¿no? Es decir, él piensa el tema religioso, lo piensa en la versión atómica, pero no está pensando el tema de cómo el mito sustancia los futuros, ¿no? Es el único libro que habla del futuro, con raíces profundas en las religiones colectivas. Y piensa un marxismo que él dice que no, pero yo creo que quiere construir una nueva ortodoxia. Un marxismo discutiendo con el positivismo lógico, discutiendo con el hegelianismo, al cual recoge una gran estela, pero trata de lavar un poquito. Y está pensando la revolución futura. Desde la Estrada, que muchos, después de que publiqué el libro, hace exactamente 20 años, en noviembre de hace 20 años publiqué el
4 de noviembre, hace 20 años publiqué el libro sobre Estrada, Horacio Tarcus, y está muy referenciado también el libro que Tarcus había sacado sobre la Universidad de Peña. Después de ese libro, bueno, me di muchas satisfacciones, como dicen los autores famosos, viajan por el mundo, no ha sido mi caso. En todo caso hice bastante cabotaje y los conocía mucho. Pero después del libro, muchos antiguos militantes me contaron sus visitas a Estrada y subieron con él, entre ellos el propio Pino Solanas, que sometió gran parte del guión de su película a la Estrada, ¿no? Es decir, fue un referente intelectual de la nueva izquierda en cierres, el Gringo Mangieri, con el cual publicamos la edición crítica del mito gaucho para el Fondo de las Artes. En realidad él reconoció a Estrada a raíz de su visita a Mao Zedong, ¿no? O sea, Estrada es un tipo que está con Heidegger, con Perón y Mao Zedong. No hay nadie que haya hecho eso, ¿no? Y aparte, bueno, escribe La doble faz de la... Apareció en China el libro La doble faz de la dialéctica, firmado por Estrada para Mao, ¿no? Entonces digo, el tipo trata de darle estatuto filosófico a lo que eran intuiciones de Mao, que muy pocos habían hecho. Me acuerdo del texto de Rosana Rosanda, y algunos textos rusos. El tipo trata de hilar, y ahí deja de ser un filósofo argentino. Ahí dice, bueno, yo pertenezco a la Internacional del Pensamiento, me referencio a Elie de Gortari, que era un lógico mexicano, me referencio en la escuela suiza, en la escuela de Leptic, donde estaba Zdeněk Kurin, que fue publicado acá en Argentina increíblemente, y me referencio en 2 o 3 más. Joseph Gabel estaba, que lo publicó Ariston en Eudecor, y un poco más, que era la idea de establecer una lógica dialéctica de matriz hegeliano-marxista para construir las condiciones de cientificidad del marxismo futuro, ¿no? En lo cual, por supuesto, fracasaron. Pero también era una discusión con el positivismo lógico, que terminó ganando el partido, ¿no? Yo me acuerdo de visto en la biblioteca de Reiner, toda la biblioteca epistemológica, tenía todo, lo había comprado estando en Alemania, tenía Tractatus, Darst, Lucas Iris, realmente conocía mucho a Estrada, que solo escribió ese librito, me pareció interesante encontrar mucho más de eso, ¿no? Pero bueno, esto para decir que este libro es un libro Gosling, como en Casco y los precursores, es un libro que alumbra hacia atrás, nos obliga a releer el Martín Fierro, nos obliga a releer el Hugo, nos obliga a releer el peronismo, y por eso Estrada lo rehace. Por eso Estrada lo rehace, no se queda conforme con... Podría haber editado tranquilamente, sin apuntarle nada del 64. Termina siendo un libro gorila del 64. Bueno, Perón cumplió, hizo lo que hizo, pero finalmente no alcanzó a hacer la revolución que sí los hijos de Fierro van a hacer, ¿no? Entonces, en sujeto de la revolución, ahora sí, socialista, marxista, etc., ¿no? Todo esto lo hice con un lenguaje pre-marxista, pre-borgiano, un lenguaje casi decimonónico. O sea, el lenguaje de Estrada es un lenguaje del modernismo literario, un lenguaje de Rubén Darío, de Lugones, de los ingenieros, digamos. Esta es la dificultad que para mi generación había que zanjar. Era ilegible Estrada. Era un lenguaje viejo. Hoy ya estamos acostumbrados, un poquito, digamos, pero este libro es un libro que a mí me costó mucho aceptar. No leer, porque podemos leer, pero aceptar que era un libro de la tradición revolucionaria argentina, ¿no? Que hablaba un lenguaje que eso nos hablaba. Después, estudiando, por ejemplo, estudiando el pensamiento del Che Guevara, yo me encuentro que el modernismo también habitó la década del 60. También está, y ya era viejo en los 60. ¿No? El Che Guevara era un lector Rubén Darío. Me gustaba y rezaba poesías de la tradición romántica española del siglo XIX. Digo, esto que decía Márquez, que sabemos por la historia, pero que nunca deja de sorprender cuando lo ve, que cada revolución se inviste de los ropajes de la revolución previa. Ahora vamos a hablar. Bueno, Estrada es eso también, se inviste a la revolución peronista, la revolución marxista de los 60, de los ropajes de un siglo atrás. Él habla del lenguaje del Sarmiento, o el lenguaje de Lugones, si querés. Y eso no cambió nunca. Cuando habla de Hegel, usa el mismo lenguaje, incluso los chistes, ¿no? Estrada es un tipo que se creía chistoso. Entonces, esto es muy común,
la inclusión de ironías bajo la que parecen chistes, no lo son, pues, como lugares patéticos, y son los puntos de quiebre de un discurso, ¿no? Cuando alguien llega con un discurso, entonces ha sido dicho hasta acá, es parodiable, y encuentra su punto, su pan de capitón, dicen, entonces su punto de quiebre, de ruptura, es el donde el discurso está cortándose, y ya no tenés mucho más que decir. Cuando caes al chiste, estás en estadio de parodia. Entonces Astrada también logró construir la propia parodia de sí mismo, inconscientemente, creo yo, metiendo chistes. Hoy estuve leyendo a la mañana, antes de ir al laburo, fui temprano al laburo a ver si zafaba por ahí y no pude zafar, laburé el doble. A las 7 de la mañana estaba leyendo en la introducción de la segunda edición de Máximas Escatologías, que hace chistes sobre la mugre en los católicos, ¿no? Entonces cita a Castellani, unos chistes groseros, como tontos, que de algún modo inficionan y atacan el argumento profundo de su libro, ¿no? Bueno, eso es cuando alguien está tratando de salirse de donde está, ¿no? Es alguien que está todo el tiempo tratando de contradecirse a sí mismo. Por eso es un filósofo. Por eso es un filósofo, un tipo que continuamente tuvo la pregunta sobre cómo dejar de ser quien era. Que es la pregunta fundamental del pensamiento existencial, cómo dejamos de ser quien somos, no cómo llegamos a ser quienes somos, que es el camino y la praxis, y cómo dejamos de ser quienes somos. El suicidio, la expresión más trágica, patética, pero la pregunta existencial es cómo dejamos de ser quienes somos para hacer esta cosa, para devenir, para transformarnos como individuos y como sociedad, ¿no? Esa creo que es la pregunta entrada. Está el Mito Gaucho, vayan a comprarlo, es una edición lindísima, muy barato, con rebajas y descuentos por ser hoy día australiano.